Buenas noches, le vamos a presentar el trabajo de la victimología. Soy Dagli Herrera y Daniel García. Principalmente, recordemos que Frederick Wertham, que fue un psiquiatra estadounidense de origen alemán, fue el precursor de la ciencia de la victimología en el año 1949. ¿Qué es la victimología? Es la disciplina científica que forma parte de la criminología. Estudia a las víctimas de los hechos criminales o delictivos. Analiza a las víctimas en todas las fases de la victimización. Analiza su relación con el delincuente y analiza su rol dentro de la situación delictiva. ¿Cuál es la relación de la victimología con la criminología? Encuentran un interés común en el estudio de los factores que implican el acto delictivo y vemos que el estudio de la víctima en ambas ciencias, así como el de los factores biopsicosociales. ¿Qué relación vemos nosotros? La victimología pues es la rama, es una ciencia derivada de la criminología que se encarga del estudio de las víctimas dentro de un hecho criminal, mientras que la criminología es una ciencia que se encarga del estudio global de todo el proceso criminal en la que intervienen varios factores como el pasivo y el activo. Dentro de esto también se encuentran otros factores que forman parte de este acto criminal. Entonces, ¿qué relación tiene la victimología? Pues bueno, la victimología se encarga de todo el proceso que sufre la víctima posterior y también antes del crimen. ¿Cómo estudia antes de un crimen a una persona? Bueno, por su rasgo, en algunos casos de raza y color, también puede ser por su vestimenta, y posterior, pues lo que ocasiona a una persona el acto criminal. Aquí encontramos la parte, cómo se ve afectada la parte psicomotora. Definición de victimización. La victimización es el proceso en el que un sujeto pasa a ser víctima de un delito. Este hecho que da cabida a una rama de la psicología llamada victimología, en la que se explican los rasgos de quienes son más propensos a ser víctimas de un delito y cuál es el papel de las víctimas en la fechoría. Etapa del proceso de victimización. Encontramos la victimización primaria, que es la dirigida contra una persona o individuo en particular. La secundaria es la que aparece en los grupos o sectores de una población, y la terciaria es contra una población en general. Acá presentamos un esquema de los tipos de victimización según Thorsten Selling, y la primaria es sobre la víctima como consecuencia de hecho directo. La secundaria, revictimización, consecuencias psicológicas, sociales y jurídicas y otras. La terciaria es el estigma social por el hecho sufrido. Vemos el proceso de victimización. Encontramos el interactivo, que es la relación que tiene la víctima con el victimario. El enfrentamiento social, que es la vulnerabilidad social. Esto es cuán vulnerable es una sociedad ante las personas que perpetran actos criminales. Los psicosociales son las distorsiones cognitivas. Esto viene presentado en cuanto a la mente criminal, el por qué esta persona comete delitos, cómo ha sido su vida desde temprana edad y qué lo ha motivado a que éste cometa estos actos en contra de otras humanidades, contra otras personas. Y la posibilidad de ser victimizado, que es la oportunidad. Este es otro proceso de victimización. Y este impacto de la victimización criminal está regulado por grupos como factores relacionados con el delito, factores de protección o resiliencia y factores de vulnerabilidad. ¿Cuál es la clasificación de víctima? Según Meldenson. Ok, tenemos la víctima completamente inocente, está la víctima ideal, la víctima inconsciente. Ejemplo, un niño. Esto quiere decir la víctima completamente inocente
es aquella persona o la que está vulnerable a un hecho delictivo, es aquella que no tiene ninguna perspicacia de que pueda sufrir o que puedan atentar algo en contra de ella, y por eso se pone de ejemplo un niño que nunca está a la expectativa de que pueda sufrir algún daño criminal perpetrado por otra persona. Tenemos la víctima de culpabilidad por ignorancia, que es la víctima por ignorancia, ejemplo, una mujer que se practique un aborto o que le cueste la vida. La víctima tan culpable como el infractor. Tenemos la víctima voluntaria, tenemos el suicidio a la suerte, el suicidio por adhesión. El suicidio a la suerte tenemos, por ejemplo, la ruleta rusa, y tenemos el suicidio por adhesión, la eutanasia o incubo-sucubo. ¿Ese cómo es? La eutanasia es cuando una persona pues está sufriendo un dolor muy grande y se quiere acabar con su humanidad para acabar también con el daño, con el dolor que está sufriendo. Y el incubo-sucubo es la persona, por ejemplo, una pareja que por amor deciden acabar con su humanidad. Ok. La víctima más culpable que el infractor. Tenemos la víctima provocada e incitadora o la víctima por imprudencia y falta de control de sí mismo. Y la víctima únicamente culpable, que tenemos la víctima infractora, simuladora, imaginaria. La víctima infractora es aquella que sufre por faltar a las normas, por faltar a las reglas, y a consecuencia de esto, por esa misma infracción, se vuelve una víctima. Bien, podemos decir en esta víctima únicamente culpable es aquella que por perpetrar un crimen o por buscar o socavar algún problema con otra persona, de ser victimario se vuelve víctima. Okay. ¿Cuál es la importancia que tienen los factores victimógenos para la victimología? Engloban todo lo que favorece la victimización, es decir, al elegido para ser víctima. Así, la victimología se enfoca en el estudio de las víctimas y su situación de vulnerabilidad, la cual se determina a través de los factores victimogéneos. Esto vemos que quiere decir, se engloba más, se enfrasca más en lo que quiere explicar una mente criminal, en cómo una mente criminal desata todos estos tipos de actos en contra de una persona, y esto viene dado por el desarrollo psicomotor que ha venido teniendo en el trayecto de su vida de corta edad. Entonces, los factores victimógenos son importantes estudiarlos porque dan un mejor estudio hacia la victimología, que es una ciencia rama de la criminología. La clasificación de los factores victimógenos: encontramos los factores endógenos y los factores exógenos. Los factores endógenos vemos el biológico, edad, sexo, grupo étnico, psicológico y psiquiátrico, y los cognitivos. Dentro de los factores exógenos están estado civil, nivel económico, procedencia, profesión, espacio y tiempo victimal, escolaridad y familia. Bueno, muchas gracias. Gracias. Y ese era lo mío.